Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el programa de la mitología al alcance de todos. Mi nombre es Tere Flores y me da muchísimo gusto que nos estén escuchando porque vamos a continuar con los temas de los hebreos, los mitos hebreos, las historias de los personajes que conocemos en el aspecto religioso y que finalmente pues tienen muchísimo que ver con la mitología, y me da mucho gusto que esté aquí conmigo Alf. ¿Cómo estás, Alf? Buenas tardes amigos, Lorna, Ernesto, y bueno, tenemos aquí un amigo que nos está acompañando el día de hoy, Carlos de Comic Manía. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joe Moisés, un placer estar con ustedes. Es la primera vez que llegué suficientemente temprano para escuchar el programa desde el inicio. Qué bueno, Carlos, me da mucho gusto que estés aquí porque sinceramente Carlos nos ha enseñado muchísimo de cómo ver la nueva mitología a través de los cómics. Entonces, así como que cuéntanos un poquito de tu programa. Pues el programa básicamente se trata de superhéroes, todo lo que tenga que ver con spandex, licra, con símbolos en los pechos como Batman, Superman, el Hombre Araña, porque yo desde muy chico fui un gran fan de ello. Y curiosamente, normalmente uno se va a lo viejo y después empieza con lo nuevo, pero en mi caso fue al revés. Yo empecé con todo lo que eran los superhéroes y me encantaban tanto que cuando en la escuela empezamos a ver la mitología y las leyendas arturianas, me enamoré inmediatamente y quería saber más, porque si uno ve a los dioses griegos, a los héroes griegos, tienen mucho en común con los superhéroes. Y poquito a poquito en mi mente empecé a decir, claro, de ahí viene Superman, de ahí viene Batman. Y quería saber más y más y más y más. Y pues he tenido la oportunidad de que ustedes estén en mi programa y creo que son los momentos más lindos del programa, porque no solo hablamos de cómo Superman le golpea a Lex Luthor y cómo Reed Richards golpea al Doctor Doom, sino de dónde vienen todos estos superhéroes, dónde viene toda esta nueva mitología. Sí, y es un programa bien interesante porque además se rodea de gente que también pues saben mucho de cómics, pero también saben mucho de mitología, y tenemos a nuestro querido amigo Gustavo, que sabe un montón, ¿verdad? Y participa contigo en el programa. Sí, porque Gustavo, al igual que yo, careció de vida. No teníamos amigos en la escuela, entonces pues, no nos quedaba más que leer y leer y aprender. Porque es triste, pero es cierto, la vida de un nerd es muy solitaria. Pero gracias a los libros... No se burlen de los nerds, porque luego nos enseñan demasiado, ¿verdad? Es la idea. Bueno, y también tenemos a Lorna en los controles y a Ernesto, como siempre, que nos están acompañando y ayudando a hacer este programa. Y bueno, Alf, ¿empezamos? ¿Nos ayudas, Carlos? Que tú que sabes tanto de mitología con y de muchísimo superhéroes. Gusto. Y ahora que van a estar hablando de cosas de la Biblia, así es. Tengo muchas preguntas porque yo crecí en una casa pues muy religiosa, ¿no? Y era muy curioso porque cada vez que tocábamos, a mi abuelita, que era increíblemente católica, tocaba alguna de las historias, cuando estaba yo chiquito no las cuestionaba, ¿no? Cuando estás chiquito, el jardín del Edén hace total sentido, ¿no? Que una mujer nazca de ¿cómo se llama? Una costilla. Perfectamente lógico. Pero vas creciendo y dices, un momento. ¿Por qué tenía que nacer de la costilla de un hombre? Entonces, me imagino que hoy van a tocar algunas de esas historias. No, fíjate que ya tocamos esas historias, ¿sí? Ya llevamos 3 programas, creo que este es el 4, ¿verdad? Y resulta que ya platicamos de todo lo que es la creación del universo, luego platicamos de cómo se crearon las 7 tierras y los 7 cielos, quiénes surgieron ahí, hablamos de ciertos diablillos, demonios, como, bueno, obviamente Lucifer, claro, Samael y bueno, otros tantos, ¿verdad? Así es. Y de ahí pasamos a la creación del hombre y de la mujer y cómo estos personajes les tienen tanta envidia a los humanos y vienen a tentarlos así tal cual al pecado. Y a partir de ahí todas las historias que conocemos, ¿no? De Adán y Eva que se tienen que salir del Edén, que luego se reprodujeron, tuvieron hijos y te pones a pensar, como dices, ¿y de dónde sacaron a todos los demás? Entonces ya platicamos también de Caín, de Abel, de sus problemas terribles que tuvieron, luego del otro hijo que tuvieron Adán y Eva que se llamó Set,
Y a partir de ahí, pues una cantidad de historias, y hace 8 días nos quedamos exactamente en la historia de Noé y del diluvio, ¿te acuerdas? Perdón que los interrumpa. Cuando estaban hablando de la creación y de Adán y Eva, ¿también hablaron de Lilith? También hablamos de Lilith, es necesario hablar de Lilith porque estamos hablando de mitología. La utilizan muchísimo como villana en los cómics. Sí, yo la pondría como heroína. ¿Quién sería en el cómic Lilith? En los cómics siempre es la madre de los demonios y siempre es la villana, y la comparan mucho con la madre de Grendel, que es como digamos esta primera criatura que de su vientre nacen todos los demonios. Entonces, y es siempre cierto, porque la misma mitología hebrea cuenta que Lilith fue la madre de muchos demonios, y entonces ahí viene el cuidarnos de Lilith todas las noches de luna nueva y de otras historias, porque se acerca, y de ahí también parten las historias de los vampiros. Claro. Muy, muy típicos los vampiros, ¿verdad? Que hablamos también hace tiempo de ellos. Pero bueno, esta Lilith no la podíamos dejar a un lado porque finalmente es un mito, y como mito estamos tocando todo lo que les estamos platicando en este programa, y hay historias tan maravillosas que nunca habíamos oído como las que vamos a platicar hoy de Noé, ¿verdad? Así es. Pero bueno, vamos a hacer un recordatorio de lo que nos quedamos hace 8 días, Carlos, y tú nos vas ayudando en estas historias, a ver tú qué más te sabes. Y bueno, por supuesto, aquí ya traemos algo preparado, pero sí me gustaría platicar que hace 8 días comentamos todo lo del diluvio, y dentro del diluvio, por supuesto, el personaje principal es Noé, la familia de Noé, los animalitos y todo lo que tuvo que pasar Noé en esta gran arca que tuvo que hacer con ciertas medidas e indicaciones que Dios le dio. ¿Te acuerdas, Alf? Así es, fíjate que no era, bueno, como mucha gente puede pensar, no era una arca grande, más bien era pequeña, era muy ancha y tenía 3 pisos. Entonces era ancha para albergar a todos los animales, una pareja de cada especie, perdón, y aparte tenía 3 pisos. En cada piso estaba distribuido de tal manera que un piso eran para ciertos tipos de animales, otro piso para otros, y el tercer piso estaba destinado para Noé y para las sierpes que comentamos, que en este caso las sierpes eran como las serpientes, ¿no? Que ellos llamaban. Así es. Y te acuerdas que platicamos que también los animalitos que iban ahí, pues no iban muy cómodos, que digamos tenían hambre, otros se enfermaron, Noé se preocupó por cada uno de ellos. Y bueno, el león y la leona, que estuvieron enfermos todo el tiempo, no entendíamos cuál era el motivo de esa enfermedad, y luego tú nos contaste, ¿te acuerdas? Así es, bueno, curiosamente el motivo de la enfermedad de estos leones es que se la pasaron todo el tiempo mareados, pero eso ayudó a que como estaban mareados, pues no se comieron a las demás especies. Entonces fue impresionante cómo se dan las cosas, que se la pasan mareados los leones, y eso evita, si ellos han estado bien, pues se comen a todas las especies y se acaba después el seguimiento de todos los animales, ¿no? Sí, ya no habría una como dicen, Dios se mueve en maneras misteriosas, ¿no? O Dios trabaja en maneras misteriosas. Sí, y finalmente entendimos por qué los leones se habían puesto tan enfermos, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas de que hubo por ahí un animalejo que no quería obedecer a Noé, que todavía lo culpó de que estaba enamorado de su pareja? Sí, por supuesto, el cuervo. ¿Cómo ves? El cuervo se enojó de que lo querían mandar a investigar si ya se había secado todo. Y el cuervo, groseramente, porque de veras fue muy majadero, le contesta a Noé: lo que pasa es que tú estás enamorado de mi pareja y quieres quedarte con ella, y quieres yacer con ella. Entonces, bueno, pues obvio, Noé se enoja muchísimo, lo atrapa y lo avienta por la ventana para que vaya a investigar, ¿te acuerdas? Yo creo que de ahí viene ese refrán que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Porque él que salva al cuervo para que su especie perdure, y el cuervo que lo juzga de que está enamorado de su pareja, ¿no? Pero bueno, porque si nos vamos a la mitología nórdica, los cuervos son de sabiduría, no son los compañeros de Odín. Así es, pero aquí no, aquí como que se comportó mal, y bueno, había especies que iban 7 parejas, y el cuervo nada más iba con su propia pareja, es decir, iban 7 parejas por especie. Así es. Pero al cuervo nada más se le dijeron a este grosero que te digo y a su esposa, a ninguno más, ¿verdad? O sea, así es. Y había otra historia también bien bonita del ave fénix, ¿te acuerdas? Ay, sí, qué bonita estuvo. Muy, muy bonita esa historia. Noé ve al ave fénix que él no ha pedido comida, se ha quedado en el rinconcito donde lo colocaron, no ha hecho nada más que estar observando, y entonces Noé, en una noche que ya estaba muy cansado de trabajar con todo lo que había que hacer, que era alimentar, limpiar, organizar, dirigir a sus hijos para que le ayudaran, se da cuenta de que el ave fénix está ahí paradita y no hace nada. Y entonces se acerca y le dice: ¿por qué no has comido tú nada, no has pedido nada? Y el ave fénix le dice: ¿cómo te puedo pedir algo si te veo tan atareado, tan cansado, como para que todavía yo te pida algo a mi favor? Y entonces Noé se le queda mirando con mucha ternura y le dice: ojalá que Dios
te mantenga siempre con vida, ¿te acuerdas? Así y a es. partir de ahí el ave fénix pues es inmortal. ¿Cómo ves? De ahí viene. Yo pensaba que era de atrás, de mucho más atrás el ave fénix. Pues Con puede sus ser. poderes de reencarnación. Claro, porque bueno, finalmente en este mito de los hebreos, pues se le podría considerar que de ahí proviene, ¿no? Tú sabes que si nos metemos a los sumerios, pues siempre hay un mito también de cada animalito. Pues más o menos lo que trata de decir Dan Brown en la de En los El Código sumerios. Da Vinci, ¿no? Exacto. De que cuando se estaba escribiendo la Biblia se fueron a todo lo que estaba atrás y agarraron todas las historias interesantes que les gustaba de los sumerios y de otras religiones o mitologías, y de ahí crearon la Biblia. Así es. Y mucha gente la toma como algo tan cierto, como algo llegado Tan desde real. los cielos. Y a veces pues tenía, hasta igual que los cómics, tiene algo en el pasado en lo que se Sí, basa. y es cierto, porque aquí hemos hecho mucho mención de que lo que estamos platicando se ha podido ver desde el punto de vista religioso, familiar, como la historia de una familia que le pasan todas estas cosas, y también como lo que queremos que se vea, ¿no? Como un mito. Y a partir del mito, pues sabemos que hubo mitos atrás que cuentan las mismas historias, nada más que un poquito diferente, y sin embargo pues siempre hay temas que van como de la mano. Por ejemplo, en esto de lo del mito de Moisés, pues hay dos mitos antiguos que son análogos completamente al diluvio del Génesis. Uno es griego y el otro es acadio. Y el mito acadio, que se encuentra en el poema de Gilgamesh, era también común entre los sumerios. Entonces vemos que se empiezan a juntar todas estas historias y a lo mejor acabaron ahí descritas en la Biblia, como dice Carlos. Pero bueno, en este mito, la diosa de la sabiduría, que llamaban Ea, advierte a un héroe, que también Alf ya nos contó de él, que se llama Utnapishtim, que otros dioses están enojados con la humanidad, y en especial Enlil, y han proyectado un diluvio universal, y por lo tanto debe de tratar de construir un arca para salvar a todos los que se pueda. Obviamente Enlil, que es uno de los dioses principales, pues quiere destruir a la humanidad porque tal parece que se han vuelto muy groseros, muy feos, muy malos, y pues han olvidado ciertos sacrificios que le deben de hacer a los dioses. Y obviamente pues entonces manda a que se organice un diluvio con todos los dioses, y entonces Utnapishtim es contactado por la diosa Ea. Este es en el mito tradicional, mito sumerio normal, y entonces Utnapishtim escucha a Ea y empieza a construir esta arca. Pero aquí dicen que el arca tiene 6 pisos, tiene forma de un cubo, y tiene unas dimensiones perfectas. Cada una de las caras de este cubo mide 120 codos. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de los codos, Alf? Que decíamos que tenía aproximadamente 58 centímetros cada codo y que dependía de los tenía lugares. ¿Cómo entre era? 43 y 53 centímetros. Dependiendo la raza de la persona, si eran más altos o más bajitos, era la distancia que medía de su codo a la punta de sus dedos, con la mano abierta. Entonces, okay. si era una raza grande, alta, pues la distancia de su codo a la punta de sus dedos era más larga. Pues es muy subjetiva esta medida. Sí, es muy subjetiva. De parte del codo de quién, ¿no? Así que para ver cómo se podría medir. Bueno, el caso es que Utnapishtim construye esta arca de 6 pisos y tiene una forma de un cubo exacto, cuyas caras miden 120 codos, y emplea betún para calafatearla, es decir, como para que no se le mete el agua por ninguna parte. El arca es construida en 7 días, y durante los cuales, exactamente 7 días, pues Utnapishtim ofrece a sus obreros vino para beber, como si fuera agua de río, para que lo festejen como si fuera el día del año nuevo. Entonces como que los organiza una fiesta, les da vino, todos contentos, cantan, bailan, y bueno, así como muy muy organizados, hacen su fiesta y construyen el arca. El asunto es que empieza a caer el agua, la lluvia devastadora, y entonces Utnapishtim reúne a toda su familia, a los artesanos que le han ayudado a hacer esta arca, a todos los que estaban cerca de ellos, y además atrae a numerosos animalitos a los cuales ya había atrapado en trampas y los había encerrado. Pero estos animalitos, ya saben, eran aves, eran pues ¿qué más eran, Alf? Eran leones, jirafas, bueno, de todo tipo de animales, y entonces los van metiendo a la barca, y resulta que llega un momento en que ya todos están acomodados en su lugar, la lluvia sigue tremenda,
y decide ya Utnapishtim cerrar las escotillas y entonces empiezan con su gran travesía. El caso es que durante todo un día el viento sopla de una manera espantosa, cubre todas las montañas y obviamente toda la humanidad que nunca creyó en lo que decía Utnapishtim de este gran diluvio, pues empiezan a espantarse y empiezan a ahogarse y a morir. El asunto es que en esta historia que nos cuentan los sumerios en su clásico mito, dicen que hasta los dioses huyen aterrados al cielo porque escuchan el horror de los truenos y cómo las montañas caen, las casas caen, la gente grita. Bueno, fue una verdadera pesadilla. El asunto es que según esta mitología sumeria, este diluvio duró aproximadamente 6 días y cesa en el 7º día. ¿Te acuerdas, Alf, que nosotros habíamos contado que en la mitología hebrea unos decían que el diluvio había durado aproximadamente 40 días? Y luego nos decían que no, que había durado, al contrario, muchísimos días, que eran aproximadamente 12 meses. Entonces fue una verdadera inundación espantosa. El caso es que Utnapishtim navega mucho tiempo hasta que llega el momento en que todo se ha calmado, estos 6 días en que estuvo lloviendo, pues al 7º que dejó de llover, pues ya se calma la situación, pero tienen que esperar a que se seque todo, a que el agua baje. Él constantemente se asomaba para ver si ya no había nada, pero bueno, siempre había agua, mucha agua, y bueno, llega el momento en que pues se da cuenta de que ya todo empezó a volver a la normalidad, y bueno, el arca que había sido arrastrada hasta un monte que se llama el Monte Nisir, ahí se espera Utnapishtim atorado en esa barca, porque bueno, la barca también llega y se atora en la montaña, y se tienen que esperar aparte 7 días. Y bueno, ya que ve que todas las cosas van tranquilizando, entonces él manda una paloma que al no encontrar dónde posarse, pues resulta que sucede que la paloma regresaba y regresaba. Y bueno, así pasó hasta que manda al cuervo y el cuervo regresaba y le decía que todavía no pasaba nada, hasta que el cuervo ya no regresa y Utnapishtim se da cuenta de que todo se ha secado. El asunto es de que ya pueden bajar y hacer su vida normal. Por supuesto que los dioses le aplauden a Utnapishtim por esta valentía y vuelve a hacer la vida muy normal. Este es el mito sumerio, que es muy parecido al mito que nos cuentan en la Biblia en respecto a Noé o los mitos hebreos, pero sí hay ciertas diferencias porque obviamente que los personajes cambian de nombre. Sin embargo, ya hace tiempo nosotros les habíamos platicado que los sumerios tienen una doble mitología, la mitología normal y tradicional que les acabo de contar, pero existe otra mitología que es la mitología oculta de los sumerios, y ellos narran a lo mejor la misma historia pero con otros personajes y debido a circunstancias muy, muy diferentes a las que nos han contado estos dos mitos. Y esa historia me acuerdo que Alf nos la contó, porque el asunto es que había unas discusiones muy terribles entre dos dioses, y esos dos dioses eran Enki y Enlil. ¿Tú te acuerdas de eso, Alf? Tere, pues ya contaste toda la historia exactamente. Pero no Enki y Enlil. Has leído toda la que yo traía porque ya. Bueno, se las cuento yo. Es la historia de Enki y Enlil, que están peleados. Los dioses están muy enojados porque toda la gente empieza a faltarle respeto ¿A quiénes? A los dioses. Entonces deciden hacer una devastación, acabar con toda la humanidad. Y bueno, se crea todo el diluvio. Sí, pero en el mito secreto, el problema no es que se hubieran portado mal los humanos, es que en el mito secreto de los sumerios, los dioses estaban muy molestos porque ya había una gran cantidad de seres humanos en la tierra, y estos seres humanos ellos los habían creado, acuérdate, y los habían creado y habían llegado a ser llegado a ser tan irreverentes con los dioses que ya hacían sus manifestaciones para exigir más y más a los dioses y ya no había manera de controlarlos. Entonces Enlil se enoja de que ya los humanos están exigiendo demasiado y los manda a ahogar. El asunto es que el dios Enki, que sí quería a los humanos, trata de protegerlos, y él es el que le avisa a Utnapishtim que haga una balsa, una gran arca, y con ella pueda salvar a todos los humanos, que por cierto son creación de Enki, no son creación de ningún dios superior, sino de Enki. Y bueno, viene la historia bien semejante a lo que sucede
con el arca de Noé, con el arca de Uznapishtim de los sumerios normales, pero el asunto de la mitología secreta de los sumerios es que estos personajes venían de otro planeta, del planeta de Nibiru, y a partir de ahí otras historias maravillosas de a qué habían venido. Una pregunta, perdón que los interrumpa. Sí. Tenemos esta idea de que la humanidad o parte de la humanidad va a morir ahogada. Así es. ¿Hay alguna razón en particular por qué en esas tres diferentes historias el agua es la que termina inundando la tierra y matándonos en vez de, digamos, no sé, lava de los volcanes o, no sé, fuego de los cielos? ¿O por qué específicamente agua en Bueno, inundaciones? es que sí, nosotros nos colocamos exactamente en la época en que estos mitos se cuentan. Acuérdate que había habido una glaciación y luego habían sido, bueno, estas glaciaciones pues estaban obviamente deshielándose todas las montañas, okay. y era el tiempo de que ellos estaban contando esto que veían. Entonces, precisamente con tanto deshielo, de tanto hielo que había habido en la última glaciación, pues estos acontecimientos sucedían muy constantemente. Entonces, si tú te vas a varias historias de varias partes, varias culturas, te cuentan semejantes cosas. Entonces, de hecho, hasta los griegos nos cuentan la misma historia de que fue a través del agua. En una parte, nosotros hace 8 días que leímos que Dios dijo, y los acabaré o los exterminaré con agua y no con fuego, porque con fuego ya los exterminé una vez, que es la época en que todo estaba en constante movimiento debido a los volcanes y la erupción. Okay. O sea, eso ya había pasado. En ese momento Dios necesitaba castigar a toda la humanidad, pero con agua. Entonces nos vamos a la época más o menos, y debió de haber sido por el deshielo de la última glaciación. Porque y de alguna manera siguen. todos los mitos vienen de lo que la gente experimenta en esos momentos. Exactamente, ¿no? y nos van contando sus experiencias, que te decía el otro día, la mitología tiene tanta historia, pero hay que írsela buscando porque ahí está los acontecimientos, los sufrimientos de la humanidad, y todo te lo cuentan en mito, y algo de historia debe de haber, porque pues finalmente toda la humanidad cuenta cosas muy Es casi como ser semejantes. un detective, ¿no? Exactamente. Ir hacia atrás, Ir ir hacia atrás hacia y atrás. buscar el porqué, ¿no? Sí, y fíjate, los griegos también tienen un diluvio, y esto a mí me pareció fabuloso porque yo no había escuchado que los griegos hubieran sufrido esta misma experiencia que sufrió Noé, que sufrió Uznapishtim, y ahora tenemos esta historia que nos trae Alf y que nos va a contar de los griegos. Fíjate exactamente lo que sucede en esta historia. A ver. Pues fíjate que el mito griego dice que, disgustado por el canibalismo de los impios, el omnipotente Zeus desencadenó un gran diluvio sobre la tierra con el propósito de exterminar a toda la raza humana. Pero Decaulión, rey de Ptía, advertido por su padre, el titán Prometeo, a quien había visitado en el Cáucaso, construyó un arca, la provisionó y entró en ella con su esposa. Esta esposa era Pirra, hija de Epimeteo. Entonces sopló el viento del sur, cayó la lluvia y los ríos corrieron con estruendo hasta el mar, que se elevó con una rapidez asombrosa y arrasó todas las ciudades de la costa y la llanura. El mundo entero quedó inundado, salvo unas pocas cumbres montañosas, y todas las criaturas mortales parecían haber desaparecido, a excepción de Decaulión y Pirra. El arca flotó a la deriva durante 9 días, hasta que por fin las aguas menguaron y fue a posarse en el monte Parnaso, o según dicen algunos también, en el monte Etna. En otros casos también se menciona el monte Athos o el monte Otris de Tesalia. Y se dice a Decaulión que le devolvió la tranquilidad una paloma que había enviado para explorar la situación. Siempre se envía una paloma para ir y ver si hay tierra firme, pues regresa. Más bien, si hay tierra firme, no regresa. Y si no, trae si no, una arca. plantita para avisar que ya está habiendo otra vez vegetación en donde había tanta inundación, ¿no? Es un olivo, ¿no? Una hoja de olivo. Exactamente, sí. Pero también, ¿sabes qué? El cuervo también tuvo mucho que ver en las historias que hemos platicado, porque el cuervo, en el aspecto de los hebreos, pues era un animal desobediente. Okay. Y es el que atrapó Noé y lo lanzó. Yo pensaría que lo obligó a ir a investigar porque el cuervo no quería. En cambio, la paloma es más noble, es más obediente. De hecho, mucho tiempo se utilizó a la paloma como si fuera mensajera. Todavía se puede ayudar uno de las palomas para que lleve los mensajes. Y cuando la paloma aparece ya con su plantita, que puede ser de olivo, el otro día leíamos que era otra planta, no recuerdo cuál era, es porque está la esperanza
de que la vida volvió a surgir. Y entonces, bueno, ya se pueden bajar todos. Pero fíjate, hasta los griegos tienen esta historia, ¿no? De que se inunda todo, de que alguien le dice a un personaje y hacen su barca. Pero bueno, cuéntanos de las dimensiones del arca, porque sí nos quedamos con la duda hace 8 días que si eran codos, si no eran codos, cuánto medía o qué era lo que pasaba, porque ahora dependía del codo de cada quien, ¿te acuerdas? Bueno, dependiendo. Lo que pasa es que las dimensiones antes lo medían por codos. Ajá. No sacaban su cinta métrica y decían, bueno, mide tanto, entonces lo hacían por medio de los codos. Las dimensiones del arca bíblica contravienen un poco los principios de la construcción naval. ¿Por qué? Por ejemplo, era una nave de 3 pisos hecha de madera y de 138 metros de longitud. En este caso, si hubiera sido de esa manera, se habría roto el más ligero embate de las olas. Después, la madera utilizada por Noé no era necesariamente de cedro, como sostienen la mayoría de los eruditos, y la madera resinosa era desconocida en otros lugares. Puede haber sido de acacia la madera de la embarcación fúnebre de Osiris. Y fíjate que la acacia es bien importante en muchos rituales, porque la acacia tiene que ver precisamente con una madera que es incorruptible, no se echa a perder fácilmente y se dice que dura demasiado, y entonces por eso hasta el mismo sarcófago de Osiris tenía esa madera. Y así luego, es. ¿qué sigue? Pues ya, son las medidas. Bueno, pues entonces era una barca, como dices, no era muy grande, pero sí era ancha, era gordita. Y finalmente, bueno, pues en esa se tuvieron que subir absolutamente todos. Pero yo me acuerdo muy bien de que hablamos de una perla que llevaba esta arca, y luego de cuando dejó de llover, de las Pléyades que se separaron. Y bueno, cuando nosotros hablamos de que llevaban una perla que se encendía y se apagaba en esa arca, nosotros deberíamos de considerar que la perla pues finalmente es un símbolo gnóstico del alma del hombre. Y se dice que la perla iba indicando cómo se sentía realmente Noé, cómo era su ánimo, cómo estaba seguro de que Dios no lo iba a abandonar, porque la perla siempre se mantuvo encendida. Y luego platicábamos de que, de acuerdo al mito hebreo, Noé la lluvia dejó de existir cuando Dios apartó a las 2 Pléyades. Y entonces dice que se asocia a la lluvia, siempre se ha asociado a la lluvia con las Pléyades, porque les decíamos hace 8 días, cuando las Pléyades desaparecen es porque va a empezar la lluvia. Pero aquí una forma de entender esta mención de las Pléyades es que ellas marcaban los límites de la época del año apropiada para la navegación del Mediterráneo. Entonces, cuando se veían las Pléyades, decían: no navegues porque viene la época de lluvias y seguramente te vas a encontrar en situaciones pero bien complicadas, y vas a tener problemas en el mar. Y luego en el Mediterráneo, que era el mar que más cercano tenían ellos, ¿te acuerdas cuando fuimos al Mediterráneo todo lo que vivimos? O sea, realmente el Mediterráneo es un mar sumamente agresivo y los aires del Mediterráneo son terribles. Ahora imagínate con lluvias, eso se iba a poner peor, ¿verdad? Así es, fíjate que a diferencia de lo que pensábamos, que era un mar tranquilo, que era una navegación muy, muy tranquila, pues nos dimos cuenta que de veras la han de haber pasado muy mal con esas barquitas tan pequeñas y con esos oleajes. El viento, ¿te acuerdas? Tan fuerte que literal te arrastraba, ¿no? Claro, y bueno, no nos dejaba caminar, entonces imagínate, si además con tormenta era complicada la cosa, pues estaba fuerte. Pero bueno, ya vimos que Noé llegó a buen fin, y que este mito pues se parece a muchos otros mitos, el sumerio, el griego, y bueno, aquí los mayas también platican de un gran diluvio. Y si nos vamos a cada una de las culturas que hemos tocado con su mitología, también los chinos hablaron de un gran diluvio, los celtas, y todo el mundo platica de esas historias y de esas experiencias que tuvieron sus propios dioses o sus héroes en ese momento. Pero bueno, vamos a imaginar que ya Noé ya llegó a buen fin, ya se estableció, ya bajaron y empezaron a plantar. Y bueno, ¿qué sigue de la vida de Noé? Se dice que ya cuando Noé baja y empieza a hacer su vida normal con su familia, pues se dedica a la labranza, y resulta que él planta una viña. Una viña es obviamente una matita donde va a salir tarde o temprano una uva o varias uvas o las uvas, y resulta que esta viña pues va a ser sagrada para él. Ya que salen las uvas, pues él
inventa el vino. Fíjate nada más dónde llegamos a esta historia. Todos sabemos que hay muchos dioses del vino. ¿Te acuerdas, Carlos, de los dioses del vino que hemos mencionado? Sí, pues está Baco, ¿no? Baco, claro. de los griegos. De los griegos. Sí. Y también Dionisio, y entonces empezamos a checar que pues siempre hay alguien a quien se le echa la culpa de que creó el vino. Pero bueno, Noé, cuando se llevó esta plantita de viña o de uva, pues la planta, la cuida, y con el paso del tiempo bebe del vino que esta planta le estaba proporcionando. El caso es que Noé se embriaga, imagínate, y toma tanto de esta agua sagrada que queda completamente tirado en el suelo, desnudo, y bueno, obviamente en medio de su tienda, él presintiendo que alguien lo podía ver, pues se metió a su tienda, yo creo que a rastras, y resulta pues que ahí se queda. Sin embargo, acuérdense que Noé ya tenía varios hijos, y llega uno que es un nieto, un personaje que es un nieto, que se llama Cam. No, este es su hijo, es Cam, es hijo de Noé, sí, exactamente. Llega su hijo y resulta que lo ve desnudo completamente, y entonces se admira de que su padre esté desnudo, y entonces sale corriendo a avisarle a sus dos hermanos. Entonces el otro hermano, que se llama Sem, y el otro que se llama Jafet, pues se alarmaron de ver a su papá y todo embriagado en medio de la tienda y desnudo, y toman un manto y se lo echan ahí como discretamente al papá, y no quieren verlo desnudo, se voltean sus caras, y bueno, ya cubren a su papá. Pero cuando despierta Noé de su embriaguez, pues se da cuenta de algo terrible. Supo que su hijo, el menor, lo había visto desnudo, o sea, Cam había visto desnudo a su papá, y eso por el momento era así como bien terrible. Y entonces se enoja mucho Noé y lo empieza a maldecir, fíjate. Y le dice: maldito seas, Cam, ¿cómo ha sido posible que me veas desnudo? Ahora serás el siervo de tus hermanos. Y caray, Yahvé siempre estará pendiente de que tú seas siervo de Sem y Canaán sean esclavos suyos. Es decir, los hijos de Cam se van a llamar, bueno, uno de ellos se va a llamar Canaán. Y entonces está diciendo que toda la estirpe de Cam, de Canaán y los que sigan van a ser los siervos de los hermanos, en especial del hermano mayor, que se llama Jafet, y bueno, también el hermano Sem. Y entonces el pobre hermano que ha sido maldecido pues se disgusta, se siente muy mal, y bueno, tiene que abandonar en ese momento a los hermanos y la tienda, y por supuesto que se siente muy afligido, y los hermanos pues muy disgustados con el propio Cam, porque vio al padre desnudo. Bueno, pues el asunto es que aquí empiezan los problemas de los hermanos, de los hijos de Noé, pues, y resulta que empezamos a ver las divisiones. Se dice que el personaje que aquí tuvo que ver mucho con este asunto fue Samael. ¿Te acuerdas de Samael, Alf? Es un ángel que siempre está tratando de hacer el mal a todos los humanos, y se le considera como el ángel caído. Y bueno, este Samael pues observa a Noé caminando en el bosque y le pregunta: oye, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy plantando las uvas. Y entonces le dice Samael a Noé: ¿y qué es eso? Es un fruto que se come fresco, que se come dulce, que se puede hacer en vino. El caso es que es un fruto que todos los hombres van a adorar con el tiempo, y lo van a querer tanto que lo van a cuidar demasiado. Y entonces Samael, al observar todo el cariño que ponía Noé plantando esto, dijo: caray, qué interesante es esta fruta que me estás platicando. ¿Por qué no compartimos esta viña? Y entonces Noé le invita a que compartan la viña, le da la mitad de esa viña, y entonces pues se siente acompañado Noé con Samael, y bueno, se hacen amigos. El asunto es que Samael, muy hábilmente tratando de que cayera Noé en la tentación, pues mata a un cordero y lo entierra debajo de la vid. Luego hizo lo mismo con un león, con un cerdo y con un mono, de modo que trató que todas las uvas o las vides bebieran de la sangre de estos 4 animales. Imagínate qué ritualote hizo ahí. Y por eso es que cuando los hombres toman de este digamos sagrado jugo de uva, pero ya como muy fermentadito, pues entonces los hombres se empiezan a volver como locos. Y es así como cualquier hombre
que tome esto va a comportarse, fíjate, como un mono, se va a poner tan enojado como un león, va a aparecer un cerdo y va a blasfemar contra Dios. Y entonces esto es terrible porque el pobre de Noé no se ha dado cuenta de todo lo que está haciendo Samael en este terrible evento. ¿Qué les parece? ¿Qué manera de abusar del humano? Es curioso ahorita lo que estás mencionando acerca de todo esto detrás de la viña y detrás de la uva y lo que le sucede con el vino. Yo me acuerdo que estaba leyendo un libro muy bonito, chiquitito, acerca de los dioses griegos. Y había una historia acerca de Dionisio o de Baco, de que cuando él estaba creando la uva o creciendo la uva, la metió en diferentes huesos. Uh-huh. Y digamos, esta uva se alimentó de esos diferentes huesos. Uno era el mono, otro era el león, otro era el buey o algo así. Y el cerdo. Y el cerdo. Y también por eso es que después de meterlo en estos huesos, cuando alguien toma vino, depende qué tanto consuma, se va transformando de alguna manera como a un nivel alma, a un nivel interno, a esos diferentes animales. Y si tomes demasiado, terminas como un buey. Pues eso es lo que trató de hacer Samael, de que este vino fuera así. Samael siempre estuvo haciendo cosas para estar creando problemas, ¿no? Siempre fue su misión, estar creando problemas, estar creando distanciamientos. Era como el ángel travieso, como Loki, por decirlo. Sí, exactamente. Como un Loki, exactamente. Loki es un ser que siempre está tratando de que todos los demás caigan en sus bromitas o en sus maldades, ¿no? Pues lejos de bromitas, yo no creo que, no lo veo como una bromita, sino más bien de él tenía un disgusto fuerte, él quería ser el principal, entonces siempre estaba tratando de causar problemas para él ser el que fuera el dios, ¿no? Okay. Entonces no era tanto como broma, sino más bien era como planes bastante bien elaborados, bastante maquiavélicos, si le puedo llamar de esa manera, para llegar a un fin, ¿no? Así es. No cabe duda de que Samael está en todo y está al pendiente de sus locuras y bueno, de desquitarse con los seres humanos. Y bueno, pues ha tenido unas experiencias terribles, pero fíjense que algo que no les hemos contado es que cuando Noé acabó completamente embriagado, precisamente embriagado por su vino, y lo encontraron desnudo. Bueno, otra historia dice que el que lo encontró desnudo fue Canaán, el hijo menor de Cam. Entonces, esta historia dice que cuando Canaán entra a la tienda, rodea maliciosamente los genitales de su abuelo con una cuerda gruesa, los aprieta y entonces castra a Noé. Esto es terrible, imagínense, castró a su abuelo. Y después entra Cam, o sea, Cam es el padre de Canaán, y al ver lo que había ocurrido, entonces avisa a sus hermanos Sem y Jafet. Y así como que entran los hermanos muy asustados a ver qué es lo que pasa, porque escuchan a Cam como que entre risa y como que entre nervios, y entonces observan al papá todo lo que le ha pasado, y obviamente ellos se enojan tanto que maldicen a Cam y a Canaán. Bueno, es un evento terrible. Sin embargo, otras historias dicen que fue el propio Cam quien provocó este evento a Noé, y al despertar Noé de su terrible embriaguez y darse cuenta de lo que le habían hecho, exclamó: ¿pero qué me han hecho? Ahora no podré engendrar a mi cuarto hijo, a cuyos descendientes habría ordenado que os sirviera a ti, Cam, y a tus hermanos. Por lo tanto, tendrá que ser Canaán, tu primogénito, esclavo de todos ellos. Y entonces, como me has incapacitado para hacer las cosas que un hombre normal debe de hacer con su mujer, he pensado que los hijos de Canaán nacerán feos. Además, como volviste la cabeza para ver mi desnudez, el cabello de tus hijos será crespo, tendrán los ojos rojos y serán negros. Imagínate lo que dice el mito. Y como tus labios se burlaron de mi desgracia, los suyos se hincharán, y como desatendiste mi desnudez, ellos andarán desnudos y sus miembros viriles se alargarán de manera vergonzosa. Y entonces a estos hombres se les llamará hombres de raza negra. Por lo tanto, el antepasado Canaán será quien tenga la culpa de todos ellos. Y bueno, esto por supuesto es una maldición que Noé les echa. Está así tal y cual en el mito, lo cual parece sumamente fuerte, terrible, que bueno, nos ponemos a pensar, todo esto lo provocó Noé en un estado de enojo terrible. Por supuesto que cuando nosotros vemos que la versión de este mito, pues el Génesis no lo ofrece completamente tal y como lo hemos contado, o sea, como que
hubo ciertos cortes de estas historias como para que no fueran tan terribles, y vemos que Cam pues es pasado a pertenecer a la, digamos, a la descendencia que no quiso tener Noé, y los hacen a un lado y los expulsan y los mandan a vivir a otro lado como para que ya no vuelvan a tener contacto con ellos. Sin embargo, la maldición decía que toda la descendencia de Cam y de Canaán iban a ser los esclavos de los hermanos que se llaman Jafet, y ya olvidé el otro, ¿cómo se llama? Sem. Entonces imagínate, ahí empiezan las historias de la dispersión de esta raza y de estos hermanos, y con el tiempo vamos a ver que se enojan demasiado, y empezamos a ver que bueno, ya se empezó la familia a dispersar, a enojar y a maldecir. Pero qué fuerte que en la Biblia aparezca que ser negro es una maldición. Pues es que fíjate, yo no sé si lo dice la Biblia, porque yo esa parte sinceramente no la he leído. Lo dice el mito, la historia del mito. Lo cuenta que es una forma que se desquitó Noé con su hijo, con su nieto, con todos los que siguieron, y los mandaron a vivir muy lejos. Pero a mí lo que me sorprende es, por decir, mucha gente, y claramente culpa a los americanos por todo el rollo de la esclavitud en los Estados Unidos. De hecho, acaba de salir y ganar el Oscar una película acerca de la esclavitud, la de 12 años esclavo. Ajá. Pero este rollo de que los negros son inferiores a los blancos, aparentemente tiene muchísimos años atrás. Pues ya estamos viendo de dónde viene, y a mí sí me sorprendió, sinceramente me sorprendió mucho. No podemos quitar esta parte del mito, porque es un mito al final de cuentas, y nos explica muchas historias de eso que estás diciendo, ¿no? Desde dónde viene esta situación de las razas. Y de hecho yo no estoy muy al tanto de muchas religiones, debo admitir que conocí la católica porque crecí en un hogar católico. Pero lo curioso es que tengo un primo que por un momento en su vida se volvió un estudioso de todas las religiones, y hablábamos mucho acerca de ellas. Y curiosamente, según me dice él, yo no sé, son cosas que él me dijo, yo no estoy al tanto, pero en el libro de los mormones, supuestamente también ser negro es una maldición. Fíjate. Entonces, bueno, yo ahorita estoy encontrando, apenas lo acabo de leer hace 2-3 semanas, y sí me sorprendió muchísimo este evento. Dije, no, eso está muy feo, no lo voy a poner, pero bueno, es mitología, yo no puedo inventar la mitología. Y bueno, la historia de estos hermanos siguió. Alf, nos vas a contar qué pasó con los hermanos de Cam, que son, ¿cómo se llaman? Bueno, te voy a decir que el mito de Sem, Cam y Jafet está relacionado con el mito griego de cómo 5 hermanos, que son Seo, Crío, Hiperión, Jápeto y Crono, todos ellos conspiraron con éxito contra su padre Urano. Crono no solo castró y sustituyó a Urano, sino que además Zeus siguió su ejemplo en ambos asuntos con la ayuda de Poseidón y Hades. Fíjate que en el mito hitita, basado en un original hurrita, los genitales del dios supremo Anu son arrancados a mordiscos por su hijo rebelde Kumarbi, que después se regocija y se ríe de este acto. Imagínate, hasta que Anu le maldice. Y bueno, según se dice, él castró a su padre, Urano, y la idea de cualquier hijo pudiera comportarse de esa manera es tan poco filial y horrorizó tanto a los redactores del Génesis, que entonces suprimieron por completo la castración de Noé por Cam, del mismo modo que los griegos suprimieron el mito de la castración de Crono, hasta que en la época cristiana, Platón en el libro de la República y Autifrón llega a repudiar la castración de Urano. ¿Cómo ves esto? Pues entonces nos está diciendo, no es la única historia que nos habla de la castración del papá. También está Cronos, que castró a su papá Urano, y los sumerios, que bueno, el pobre dios Anu también fue castrado. Así es. Y fíjate que no obstante el mito de la castración de Noé y su consiguiente institución como sacerdote de Dios, a causa de su lesión, fue conservado por los judíos. El empleo de una cuerda por parte de Canaán para realizar la operación no parece convincente, y es probable que el instrumento original fuese una podadera de la viña de Noé. O sea, ¿fue un accidente? No fue un accidente, pero bueno, van cambiando las cosas, ¿no? Uy, pues sí estuvo impactante esto que nos están platicando los mitos hebreos, porque al final de cuentas, pues castraron al papá, castraron a uno de los patriarcas más importantes de la mitología hebrea.
Y bueno, pues ahí vamos a dejar de momento esta historia. ¿Me puedes decir tu hora? Sí, claro, son las 4:53 minutos. Todavía tenemos tiempo perfecto porque ahorita vamos a entrelazar las historias. Tenemos que hablar ahora, fíjese, de lo que sería la Torre de Babel, porque en esta torre vamos a encontrar muchos de los acontecimientos que surgieron después del evento de la castración de Noé. Y bueno, es increíble el tema de la torre porque ahí vienen todos los descendientes de estos hijos de Noé y qué es lo que sucede. Cuéntanos, Alf, ¿qué sabes de la Torre de Noé, de Babel? De Babel. Pues fíjate que los descendientes de Noé viajaron juntos de un país a otro, desplazándose lentamente hacia el este. Llegaron a un lugar en la tierra de Senar y dijeron: vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Después dijeron: vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Y bueno, entonces se pusieron a trabajar y emplearon betún como argamasa para sellar las hiladas de los ladrillos. Y entonces Dios observó lo que hacían y pensó: he aquí que todos son un pueblo y un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora, nada que se propongan se les hará imposible. Pues entonces bajemos y una vez allí confundámonos con su lenguaje, de modo que no entiendan cada cual el de su prójimo. Imagínate, ¿sabes lo que hizo? Empezó a confundir el lenguaje para que ninguno se pudiera entender y fuera igual. ¿Cómo ves? Fuerte. Bueno, así se hizo, y poco después de la construcción de la torre cesó y los constructores se dispersaron en todas direcciones. A su ruina se les llamó Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de todo el mundo y dividió a una única nación en 70 naciones diferentes. Ahí empezó la división de las naciones. Bueno, no cabe duda que la Torre de Babel es toda una historia que vamos a ir analizando detenidamente. ¿Qué ibas a decir, Carlos? Sí, lo que pasa es que les estaba diciendo que yo de niño vi una película llamada La Biblia, y agarraban como todas las historias de la Biblia que eran importantes y las resumían lo más pronto posible, como en unos 5 o 6 minutos. Y me acuerdo cuando tocaron la historia de Babel, lo que trataron de hacer era, o lo que me explicaron, porque yo no sabía inglés y mi papá me estaba explicando lo que estábamos viendo en la película, era que crean esta torre para llegar a los cielos, para llegar tan alto como Dios, uno de los reyes de este lugar. Y cuando estaba bien alta la torre, se sube a la torre y todavía no llega a los cielos, pero agarra un arco y una flecha y dispara un arco y flecha hacia los cielos. El cielo para matar a Dios. Para matar a Dios, y Dios decide, tira la torre. Y para que toda esta gente que creó esta torre, Él es el que les pone todas las diferentes lenguajes. Sí, los quiso es castigar. Dios los Qué castiga bueno de esa que manera. cuentas esa historia, porque hay tantas formas de ver este mito, y bueno, las explicaciones son inmensas. Qué bueno que hablaste de este rey, porque ese personaje se llama Nemrod. Él, fíjate que era un bravo cazador, y obviamente no se llevaba muy bien como con Yahvé ni con nadie. Él quería ser el único y el más poderoso todavía que Dios, lo que estás diciendo. Entonces él es precisamente el que erige la Torre de Babel. Añaden que esa no fue, digamos, la Torre de Babel no fue la primera construcción que hizo. Él ya había hecho varios intentos, pero todas se le habían caído. Sin embargo, con el tiempo, pues logra convencer a más gente para que lo acompañen a hacer esta torre, y obviamente que todos los descendientes de Noé pues acuden a este llamado y empiezan a construir roca por roca. Esta torre era de un gran tamaño, era muy gruesa, tenía unas bases muy, muy, muy anchas, y se dice que se ayudaron mucho con madera de cedro. Y bueno, este personaje empieza a erigir ahí un gran trono. Bueno, pues erige el primer trono de hierro, pero le parece poca cosa y dice, no, quiero más alta la torre y mucho más alto mi trono. Entonces siguen construyendo, diríamos que era demasiado ambicioso, pero llega un momento en que ya siente como que la altura de la torre es suficiente, y entonces ahí manda a construir otra vez su trono de hierro, y desde lo lejos lo ve y dice, no, ¿sabes qué? Ahora quiero que encima de ese trono de hierro haya un trono de cobre. Y ya lo ve. Dice, no, creo que todavía necesito un trono más encima de ese de cobre. Y manda a hacer un trono de plata. Lo ve a lo lejos y dice, no, todavía quiero uno más alto. Ahora quiero que sea uno de oro. Y entonces encimó un trono sobre otro, así hasta que creció este trono. Y bueno, obviamente en la cima pues quedó
lo más hermoso que se podía uno imaginar, un trono de oro, de plata, de cobre, de hierro, y obviamente él se sube a ese trono y desde ahí empieza a dirigir a todos los que le escuchan, por supuesto con una gran fiesta, muy elegante la fiesta, todos le hacen honores, él se sube hasta arriba y él lo que quiere es que todos, tanto en la tierra como en el cielo, le rindan una gran pleitesía, que lo quieran, que lo adoren, y bueno, se vuelve así como un personaje completamente soberbio que ha llegado a su trono y que él cree que puede mucho más que Dios, que es exactamente lo que decías, ¿no? Un hombre sumamente ambicioso. Pero bueno, vamos a ver quién es realmente Nemrod. ¿Tú qué traes ahí, Alf? Fíjate que el padre de Nemrod fue Cus, hijo de Cam, y la esposa con la que compartió su vejez. Ok, entonces Cam, el hijo de Noé. Así es. Ajá, ¿luego? Bueno, pues como Cam quería mucho a Cus, le dio en secreto las túnicas de piel que Dios había hecho para Adán y Eva, y que Sem debía haber heredado de Noé, si Cam no las hubiese robado. ¿Se acuerdan de las túnicas de piel que tuvieron Adán y Eva cuando tuvieron que salir del paraíso? Tenían como mucho poder y mucha fuerza, y bueno, luego ya les perdimos la pista a estas túnicas y ahora estamos viendo que Noé las heredó. Exacto. Se las iba a dar a otro hijo, pero Cam se apoderó de estas túnicas. Muy bien, así es. Bueno, pues Cus conservó las túnicas bien ocultas y las delegó a Nemrod. Cuando a la edad de 20 años Nemrod se puso por primera vez estas reliquias sagradas, se hizo sumamente fuerte, y Dios le concedió el valor y la habilidad para la caza. Después de batir su presa, nunca dejaba de erigir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. O sea, que las túnicas le dieron el poder. ¿Ya viste de dónde vienen los trajes de los superhéroes? De estas túnicas. Entonces es interesante, te vistes de algo específico y a partir de ahí adquieres poder. Bueno, te pones la túnica y en ese momento adquieres poder. Entonces es como si fuera, no sé, se me figura como una capa de un superhéroe, ¿no? Sí. De hecho, hay varios superhéroes que adquieren sus poderes a través de ya sea algo de joyería, como linterna verde, o un traje específico. En el caso de Batman es su cinturón. Hay algunos otros personajes que a través de algún tipo de tótem o algún tipo de reliquia, como hay Mujer Maravilla también un cinturón, ¿no? La Mujer Maravilla adquiere el poder de los dioses, okay. Y después el cinturón de Hipólita, su madre, es lo que lo vuelve en su lazo, que es el lazo de la verdad. Okay. Sí, entonces, bueno, pues cada uno de ellos tiene como que ¿de dónde viene esto de las vestimentas y de portar algo entonces, aquí sagrado? Esta túnica sagrada que de alguna manera conserva un poder y es lo que le da la fuerza a Nemrod. Así es, y Nemrod, que ya subió al poder, que ya hizo su torre, que ya se quedó allá arriba, muy apoderado de todo lo que eran los descendientes de Noé, pues ahora él es el que va a mandar. Sin embargo, pues transcurren 20 años y entonces estalla una guerra terrible entre los hijos de Cam y los hijos de Jafet. Imagínate, ahí ya empiezan los problemas entre primos. Bueno, pues el asunto es que se vuelven enemigos, pero terribles. Y a pesar de haber sufrido una primera derrota, Nemrod reúne entonces a 460 hijos de Cam y 80 mercenarios elegidos entre los hijos de Sem. Y con este ejército empieza a derrotar a todos los hijos de Jafet. Entonces ahí vemos que se unieron los hijos de Cam y de Sem y tratan de derrocar a los hijos de Jafet. Bueno, pues lo logra. Regresa victorioso de esta gran batalla y entonces los hijos de Cam lo coronan un superrey. Obviamente Nemrod, que ya tenía toda su estructura donde se iba a sentar, pues empieza a nombrar gobernadores y jueces en todo su reino y elige a un personaje que va a ser muy importante en nuestras historias, que se llama Terach. Él es hijo de Nahor, que ya con el tiempo nos vamos a dar cuenta qué tan importantes son los nombres, porque con el paso del tiempo vamos a ver cómo se van haciendo las tribus con estos personajes. Y bueno, pues este personaje que se llama Terach empieza a dirigir todos los ejércitos. Bueno, pues llega un momento en que Nemrod es tan poderoso, que se empieza a sentir superior a Dios. Y entonces ahí vemos que se sube a la torre y lo que dijo Carlos, le empieza a lanzar flechas al cielo para acabar con Dios y acabar con los ángeles. Dios, muy molesto, también se da cuenta de que todos estos están siendo demasiado soberbios, porque ya también el ejército está copiando todo lo que hace Nemrod, y entonces los ángeles toman las flechas, porque las pueden pescar fácilmente, las llenan de sangre y las regresan a la tierra.
Y entonces todos los que están en la tierra se ponen muy felices de que los ángeles y Dios están muriendo, y entonces empiezan a hacer una fiesta, y obviamente Dios, enfurecido, les manda los diferentes idiomas para que ellos ya no se puedan comunicar, los confunde, los hace como seres que no tienen una forma de ponerse de acuerdo para seguir atacando a Dios. ¿A poco pensaban que eran de carne y hueso como para que les lanza una flecha y baja con sangre, no? Pues sí, finalmente mitología, ¿no? O sea, ellos creían que podían alcanzar a Dios con estas flechas, y entonces empieza a observar que el único que no ha lanzado una sola flecha al cielo es precisamente los hijos de Jafet, porque todos ellos tuvieron el privilegio de seguir hablando la lengua hebrea, y entonces en ellos se concluyó que eran como los elegidos. Y entonces empezamos a ver que, bueno, ya el orgullo de Nimrod cada vez fue decayendo. Obviamente la torre de Babel empieza a cae el poder, o sea, decir que cae la torre de Babel es decir que cae el poder de Nimrod, y obviamente pues empiezan las discusiones de quién se va a ir con quién, dónde vamos a estar, y se dispersa todo este pueblo. Fíjense qué interesante, divide y vencerás, y lo logró Dios. Aquí está como las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? Que era el poder financiero ¿no? Claro. Una que era de una torre también puede... De seguro eso fue el mensaje que quería mandar el talibán. Seguramente. ¿No? Tirar una torre, porque ellos son mucho de estas ideas antiguas. Pero una torre donde estaba también un fuerte poder financiero, económico. Sí, porque antes era el lenguaje que los unía, ahorita ya es el dinero. Así es. Sí, claro. Bueno, no cabe duda que las historias son muchísimas. Se dice también que cuando Dios se da cuenta de la gran soberbia que tiene este personaje que se llama Nimrod, pues se dirige a sus 70 ángeles, a los más cercanos a su trono, y les dice: descendamos otra vez y confundamos su lenguaje, haciendo 70 lenguas de una. Y así hicieron, pues inmediatamente los constructores se enredaron en toda suerte de malentendidos, y resulta que si un albañil le decía a un peón: pásame la argamasa, este le daba un ladrillo, tras lo cual el albañil enfurecido bajaba y mataba al peón. Y debido a esta confusión fueron muchos los asesinatos cometidos en la torre y también en la tierra, hasta que por fin la obra quedó paralizada, la gente se dividió y cada quien se fue a vivir a diferentes lugares, y acabaron con todo el poder que tenía este personaje. Bueno, pues a partir de entonces cada familia habló su propio lenguaje, eligió su propio país, fundó sus propias ciudades, se convirtieron en una nación, y ya no reconocieron ningún gobernante universal. Empezó ahí la gran división. Dios designó a 70 ángeles para que custodiaran esas naciones separadas, pero también dijo: yo mismo velaré por los hijos de Abraham, y así permanecerán fieles a la lengua hebrea. Fíjate, ya se menciona Abraham. Aquí empezamos ya con otras historias que con el tiempo vamos a checar por qué Abraham era tan importante. ¿Se acuerdan que les mencioné a Terach? Bueno, pues Abraham va a ser hijo de Terach. Y bueno, pues aquí que terminaríamos, y dentro de 8 días seguimos con la historia de toda esta familia y de estos personajes que se agarran del chongo a cada rato. Y la historia de Abraham es muy interesante. Abraham tiene una esposa que se llama Sarai o Sara. ¿Y qué creen? Cuando fue a Egipto con Sarai, se la entregó al faraón. Y eso es algo que muchas veces no se puede entender, cómo un marido le entrega a su esposa a otro personaje. Bueno, vamos a entender qué es lo que sucedió en estas historias dentro de 8 días exactamente. Y les agradezco a todos ustedes, amigos, que nos han escuchado. Gracias, Alf, por haber estado con nosotros. Gracias, Lorna. Gracias a Carlos. Gracias, Ernesto. Y nos escuchamos dentro de 8 días. No se olviden, amigos, seguimos con los mitos de los hebreos. Hasta luego y buenas tardes. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día.
astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.